Bienvenidos a Yahuwah.Army. Este es el tutorial de marcadores de libros en español. Y si has llegado hasta aquí, Yahuwah está contigo. Así que vamos a repasar todo este marcador de libros en español y señalar algunas cosas. Esta es solo una guía para ti y estamos muy emocionados por el viaje en el que estás. Y este es definitivamente un camino de rectitud. Así que comencemos. Primero, si no lo has hecho, considera unirte a nuestro ejército de testigos de marcadores de libros en español. www.bookmarkers.club. Y te entregaremos algunos marcadores de libros en español para que puedas comenzar el proceso de testificación. Asegúrate de darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Quiero agradecer especialmente a Parable of the Vineyard y especialmente a healthefutureministry.ca por permitirnos usar sus grabaciones de audios de Sefer en español. Así que visita su sitio próximamente. Tienen todo el Sefer para la porción de la Torah, la parte de la Torah en grabación de audio. Ahora comencemos. Estoy muy emocionado. Vamos a empezar por los nombres. Vamos a explicar esto. Solo el nombre del Padre, que es Yahuwah. Y el nombre del Mesías o Mesías es Yahusha. Ahora quiero que lean en Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. Ahora miren. ¿Qué ven similar? En este caso, este es el hebreo en estilo de bloque. Pero miren, el nombre del Mesías tiene el nombre del Padre incorporado. ¿No es eso muy emocionante? Definitivamente es muy revelador. Y aquí está. Yahuwah. Y luego tenemos a Yahusha. Ahora, a continuación tenemos que el Mesías es salvación. Y como puedes ver, el Mesías es salvación. Así que leamos algunas cosas para que podamos entender. Mateo 5:17. No piensen que he venido para borrar la Torah o los profetas. No he venido para borrar, sino para completar. Todas nuestras lecturas serán de la Escritura 2009, a menos que se indique lo contrario. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas deben cumplirse. Deben cumplirse lo que fue escrito en la Torah de Moshe y los profetas. Y el Tehillim o Salmos acerca de mí. Así que todo lo que fue escrito debe cumplirse. Y la salvación vino a través de su venida. Mateo 5:18 al 20. De cierto os digo, que hasta el cielo en la tierra pasará, ni una jota, ni una tilde, de ninguna manera pasará de la Torah, hasta que todo esté. De modo que cualquiera que quebrante hasta el menor de estos mandamientos y enseña a los hombres así, será el que menos será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, es lo que dice, tienes que hacerlos y enseñarlos. Será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que cuanto menos sea vuestra justicia que la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Así que estos mandamientos son tan fundamentales que tienes que asegurarte de no solo cumplirlos, sino de enseñárselos a tus hijos, a los de tu casa. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad del Padre? Saben, podemos hablar de muchas cosas, pero debemos de entender cuál es su deseo, cuál es el deseo del Padre. Salmo 40, versículo 8. Me he deleitado en hacer tu voluntad,
o mi Elohim, y tu Torah está en mi corazón. ¿Estás entendiendo? La Torah, que son los primeros 5 libros del Tanakh, a lo que comúnmente se llama el Antiguo Testamento, son las instrucciones que nos fueron dadas. Proverbios 6:33, porque el mandamiento es una lámpara en la Torah, una luz, y reprensiones de disciplina, un camino de vida para guardaros de la mujer malvada y de la lengua lisonjera de una mujer extraña. Así que vayamos a Mateo 7:21, del 21 al 23. No todo el que me dice a mí, Maestro, Maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán, aquel día, Maestro, Maestro, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca supe que te apartaba de mí. Vosotros que trabajáis sin ley, no teníais leyes, no teníais Torah que limitase y gobernase vuestra vida. Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, escuchen, su mandamiento es vida eterna. Por tanto, todo lo que yo hable, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Miren, la voluntad del Padre es que guarden sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus decretos. Esto será primordial para tu viaje con Él. No puedes tener un viaje con Él sin esto. Entonces, ¿qué es la iniquidad o el pecado? Te voy a dar 2 versiones diferentes y te daremos la versión de las Escrituras y luego te daré la versión de Sefer. Primera de Juan 3 y 4. Todo aquel que comete pecado también comete iniquidad, y el pecado es iniquidad. Ahora la versión Sefer lo deja un poco más claro. Aquel que comete pecado transgrede tal vez la ley, Torah, porque el pecado es transgresión de la ley, Torah. Ahora escuchemos a Juan 7:49. Pero esta multitud que no conoce la Torah es maldita. Mira. Sé lo que han estado enseñando. Es posible que hayas encontrado conmigo en mis primeros años de vida. Pero una vez que entendí sus mandamientos, sus estatutos y preceptos, mi vida pasó a un nivel completamente nuevo. Y estoy muy emocionado por ti en este viaje. Entonces, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Tienes que ver que todo está conectado con estos mandamientos y lo que nos ha dicho, cómo debemos operar. Mateo 19, versículo 16. Y mira que vino uno y le dijo, buen maestro, ¿qué bien debo hacer para tener vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno excepto un Elohim. Pero si deseas entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora, por si acaso te lo perdiste, él hizo la pregunta y le dijo, ¿a cuál? Y Yahuwah dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, respeta a tu padre y a tu madre,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es súper claro. Así que escuchemos estas lecturas y nuevamente quiero agradecer a www.healthefutureministry.ca por permitirnos utilizar sus audios. Shemot, Éxodo, capítulo 20. Y Elohim habló todas las palabras diciendo: Yo soy Yahuwah, Elohaika, quien os ha traído de la tierra de Misraim, de la casa de servidumbre. No tendréis no otro Elohim delante de mí. No harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza, nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. No inclinarás tu alma ante ellos, ni les servirás, porque yo, Yahuwah Elohaika, soy un El celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahuwah en vano, porque Yahuwah no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día del Shabbat, para guardarlo por separado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el Shabbat de Yahuwah. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Yahuwah hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Tanto, Yahuwah bendijo el día del Shabbat y lo puso aparte. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahuwah te da. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Shemot, Éxodo, capítulo 34. Y Yahuwah dijo a Moshe: Toma aquí 2 piedras de zafiro, como debajo de las primeras, y escribe sobre estas piedras de zafiro las palabras que estaban en las primeras piedras de zafiro que quebraste. Prepárate para la mañana y sube por la montaña al monte Sinaí. Preséntate allí ante mí en la cumbre del monte, y nadie subirá contigo, ni que nadie se vea en todo el monte, ni los rebaños, ni las manadas pastarán delante de aquel monte. Y puso 2 piedras de zafiro como las primeras, y se levantó Moisés muy de mañana, y subió al monte Sinaí, como Yahuwah lo había mandado. Y tomó en su mano las 2 piedras de zafiro, y Yahuwah descendió en la nube, y se puso allí con él. Y proclamó el nombre de Yahuwah. Y pasó por delante de él, y proclamó: Yahuwah, Yahuwah él, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en resistencia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró, se inclinó a tierra y adoró, y dijo: Si ahora he hallado estima ante tus ojos, oh maestro, te ruego que permitas que mi maestro vaya en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cervix. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él dijo: He aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas como nunca se han hecho en toda la tierra ni en nación alguna. Todo el pueblo de entre vosotros verá la obra de Yahuwah, porque es cosa terrible la que yo haré con vosotros. Guardad lo que yo os mando hoy,
He aquí que yo echo de delante de vosotros al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al leveo y al jebuseo. Guardaos, no sea que hagáis pacto con los moradores de la tierra por donde vais, para que no os sea tropiezo en medio de vosotros. Pero destruiré sus altares, quebraré sus imágenes y derribaré sus pilares de Asherah, porque no te inclinarás ante ningún otro Dios, porque Yahuwah Cana, Yahuwah es celoso, es mi nombre, Él es un Él celoso. Si no haces pacto con los habitantes de la tierra, y ellos se prostituyen en pos de su Elohim, y le ofrecen sacrificios a su Elohim, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, y tomarás de sus hijas para tus hijos, y sus hijas se prostituirán en pos de su Elohim, y harán que tus hijos se prostituyan en pos de su Elohim. No harás un Elohai de fundición. La fiesta de las matzah, pan sin levadura, guardarás. 7 días comerán matzah, pan sin levadura, como te mandé en el tiempo del mes de Ab. Porque en el mes de Eva saliste de Misrahim. Todo lo que abre matriz es mío, y todo primerizo de tus ganados, sea buey u oveja, que sea macho. Pero el primerizo de un asno lo remidirás como un cordero, y si no lo redimís, lo quebrarás del cuello. Todo primogénito de tus hijos lo redimirás, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás en el tiempo de la arada, y en la siega descansarás, y observarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta del final de año. 3 veces al año se presentarán tus hijos varones delante de Yahuwah Elohim de Yasharel, porque yo arrojaré las naciones delante de ti, y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas a presentarte ante Yahuwah 3 veces al año. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con levadura, ni el sacrificio de las fiestas de Pesaj será dejado hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahuwah. No considerarás al cabrito en la leche de su madre. Y Yoha le dijo a Moshe: escribe estas palabras, porque con estas palabras he hecho un pacto contigo y con Yasharel. Sí, Mishpekah, ciertamente espero que hayan entendido lo que estaba diciendo. Porque si escuchas el texto en realidad, puedes darte cuenta que estos son los mandamientos que fueron escritos, los 10 Sebarim, que fueron escritos en las piedras que fueron quebradas, y no Éxodo 20. Esto ha estado oculto para nosotros durante años, pero ahora está saliendo a la luz. Así que asegúrate de leer este capítulo a fondo, porque en él está el pacto que fue establecido. Ahora, sigamos. La escritura es la verdad. Así que vamos a leer algunos capítulos de Juan. Quiero que escuchen atentamente. San Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo sarmiento que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como sarmiento y se seca. Y los recogieron y los echaron al fuego y ardieron. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
En esto es feliz mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos. Ahí está, mandamientos otra vez. Permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanecido en su amor. Estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, para que vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que este. Entonces uno debe dar su vida por su amigo. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todas las enseñanzas que oí de mi Padre. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he estimado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ahora, si ponemos esto por encima, los mandamientos, ¿sí? Y leemos la Torah, cómo nos tratamos unos a otros es lo más importante en los mandamientos. Bien, sigamos adelante. Si el mundo os odia, sabéis que me odió a mí antes de odiarte a ti. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, yo os he elegido fuera del mundo. Por esa razón, el mundo te odia. ¿Recordáis la palabra que os he dicho? Un siervo no es más grande que su maestro. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la tuya. Pero todo esto os harán a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y si no hubiera venido y hablado con ellos, ellos no sabrían que han pecado. Pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Quiero que escuchen eso claramente. Si no hago entre ellos las obras que ninguno otro hizo, no conocerían pecado. Pero ahora las han visto, y aún así nos han odiado tanto a mí como a mi Padre. Pero para que la palabra se cumpliera que estaba escrita en la Torah, me odiaron sin causa alguna. Y cuando el que manda ayuda al Padre viene, al que yo os enviaré del Padre, el Espíritu, el Ruach de la verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, pero vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bien, pasemos al capítulo 16. Estas palabras os he hablado para que no tropecéis. Van a sacarte de la congregación, pero viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Elohim, y esto os hará porque no me conocían, al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas palabras para que cuando os acordéis de los resultados que os dije, estas palabras no os las digo al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me preguntó, ¿a dónde vas? Sino porque os he dicho estas palabras, el dolor ha llenado su corazón. Pero os digo la verdad, es mejor para ti que me vaya, porque si yo no me voy,
el ayudante nunca vendrá a vosotros. Pero si me voy, digo que te lo enviaré, y viniendo, condenará al mundo por el pecado, y por la justicia, y por el juicio por el pecado, porque ellos no creen en mí. Por la justicia, porque yo voy a mi Padre, y no me verán. Concerniendo el juicio, porque los gobernantes de este mundo son juzgados. Todavía tengo muchas palabras que decirte, pero no puedes entenderla ahora. Pero cuando Él venga, un Espíritu de verdad, de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por sí mismo, pero lo que Él escucha, Él lo hablará y os anunciará lo que ha de venir. Él me estimará y Él tomará mis palabras y os las anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que Él toma mis palabras y os las anunciará. El último párrafo largo de Juan 16. La Escritura es la verdad. En un momento y no me volveréis a ver, y otra vez en un momento me verás. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Dentro de un momento tú no me ves, y otra vez dentro de un rato me verás otra vez, y porque voy hacia el Padre. Entonces dicen ellos: ¿qué es esto que dice? Un ratito no sabemos lo que está diciendo. Y Yahushua, por tanto, sabía que ellos deseaban preguntarle. Y él les dijo: os preguntáis unos a otros acerca de lo que dije. Un ratito y no me veréis, y otra vez un ratito y me veréis. De verdad os digo, vosotros lloráis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará y os entristeceréis, pero su dolor se convertirá en alegría. La mujer tiene dolor cuando está en el parto, pero ha llegado su hora. Pero tan pronto como ella ha dado a luz, ya no se acuerda de la aflicción, por la alegría de que un hombre haya nacido al mundo. Y por eso ahora tienes pena. Pero te volveré a ver, y tu corazón se alegrará, y nadie te quitará tu alegría. Y aquel día no me preguntarás nada en absoluto. De verdad, yo os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no lo has pedido en mi nombre. Pide y recibirás, para que tu alegría sea completa. Estas palabras que les he hablado están en figuras retóricas, pero llega la hora en que ya no debo hablaros en figuras retóricas, y os declararé simplemente al Padre. En ese día debéis pedir en mi nombre, y no os digo a vosotros que oraré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Vosotros me habéis amado y habéis creído que vine de Yahuwah, vine del Padre, he venido a este mundo otra vez, y dejo al mundo, y voy con el Padre. Sus discípulos le dijeron: mira, ahora hablas claramente y sin usar figuras retóricas. Ahora sabemos que tú lo sabes todo, que no es necesario que nadie dude de ti, pero creemos que viniste de parte de Yahuwah. Y Yahushua les respondió: ¿creen ustedes ahora? Ven, ya viene la hora, y ahora ha llegado. Estáis dispersos consigo mismos. Dejadme. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En estas palabras les he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo.
que tengáis placer. Pero anímate, he vencido al mundo. Es mucho. Tómate un poquito de tiempo, regresa y lee otra vez. Juan 15:16. Sigamos adelante. Así que veamos qué es la justicia. Vayamos a Deuteronomio 6:25. Y es justicia para nosotros cuando guardamos de hacer todos estos mandamientos delante de ti, Yahuwah, como Él nos lo ha mandado. Ahora, como lo confirma en Isaías 51:7, escúchame tú que conoces la justicia, un pueblo en cuyo corazón está la Torah. Entonces la Torah es la parte central a seguir. Estos mandamientos son cruciales para este caminar. No temas el oprobio de los hombres, ni tengas miedo de sus injurias, porque la polilla se los come como a una prenda, y un gusano se los come como la lana. Pero mi justicia es para siempre, en mi salvación para todas las generaciones. Ahora bien, esta creencia debe tener el mismo nivel. ¿Quién empezó todo esto? ¿A quién regresa todo? A Abraham. Entonces miremos lo que dice la Escritura acerca de Abraham en Génesis 26:4. Y yo multiplicaré tus semillas como las estrellas del cielo, y daré todas estas tierras a tu semilla, y en tu semilla todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi cargo, mis mandamientos, mi ley y mi Torah, mis instrucciones. Bereshit, Génesis, capítulo 18. Y Yahuwah se le apareció en las llanuras de Mamre, y él se sentó en la puerta de una tienda en el calor del día, alzó los ojos y miró, y aquí que 3 hombres estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se posó en el suelo y dijo: Mi Yahuwah, si ahora he hallado gracia en tus ojos, no pases de largo de vuestro siervo. Te lo ruego, deja que un poco de agua sea traída. Te lo ruego, y os lavéis los pies y descanséis debajo del árbol, y yo traeré un bocado de pan que conforte sus corazones. Después de eso podréis irte, pues por esto vinisteis a vuestro siervo. Y le dijeron: Así haced como habéis dicho. Y Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y dijo: Prepara pronto 3 medidas de harina fina, amásala y haz tortas sobre los ladrillos. Y Abraham corrió a la manada y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio a un criado joven. Y se apresuró a aderezarlo. Y tomó mantequilla, leche y el becerro que había aderezado y lo puso delante de ellos y permaneció de pie junto a ellos debajo del árbol. Y ellos comieron. ¿Está Sara tu mujer? Y él dijo: He aquí, ella está aquí en la tienda. Y dijo: De cierto volveré a vosotros según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo escuchó en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos de avanzada edad, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces Sara se rió dentro de sí, diciendo: ¡Ja! ¿Después de haber envejecido tendré placer? ¿Siendo mi maestro anciano también? Yahuwah dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara? Diciendo: ¿verdaderamente daré a luz a un hijo cuando soy anciana? ¿Hay algo demasiado difícil para Yahuwah? En el tiempo señalado volveré a vosotros según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: No me reí. Porque ella tenía miedo. Y él dijo: No, sí te reíste. Y los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sedom, y Abraham los acompañó para llevarlos al camino, y Yahuwah dijo: Ocultaré a Abraham
lo que voy a hacer, siendo que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él, porque yo lo conozco, que él ordenará a sus hijos y a su casa después de él, y ellos guardarán el camino de Yahuwah, practicando justicia y juicio, para que Yahuwah pueda traer sobre Abraham lo que él le ha dicho. Y Yahuwah dijo: porque el clamor contra Sedom y Amorra es grande, y porque su pecado se ha agravado en gran manera, descenderé ahora y veré si del todo han hecho según el clamor que ha venido a mí. Y si no, lo sabré. Y los hombres volvieron su rostro de allí, y partieron hasta Sedom. Pero Abraham aún permanecía de pie delante de Yahuwah. Entonces se acercó a Abraham y dijo: ¿también destruirás a los justos con los malvados? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Acaso destruirás y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que están en ella? Lejos esté de ti hacer de esta manera, matar al justo con el impío, y que el justo sea como el malvado. Que esté lejos de ti. ¿Acaso no hará el juez de toda la tierra lo que es justo? Y Yahuwah dijo: si dentro de la ciudad de Sodom hallara 50 justos, perdonaré todo el lugar por pasar de largo. Y Abraham respondió diciendo: he aquí, en verdad, porque solo soy polvo y cenizas, me he atrevido a hablar con Yahuwah. Si acaso faltaran 5 de los 50 justos, ¿destruirías toda la ciudad si faltaran esos 5? Y él dijo: si hallara allí 45 justos, no la destruiré. Y le habló una vez más, diciendo: quizás se hallen allí 40. Y él dijo: no lo haré por los 40. Y Abraham le dijo: oh, no se enoje Yahuwah, pues hablaré. Quizá se hallen allí 30. Y él dijo: no lo haré si hallase 30 justos allí. Y le dijo: he aquí, ahora que me he atrevido a hablar a Yahuwah, quizás se hallaran 20. Y él dijo: no la destruiré por los 20. Y él dijo: no se enoje Yahuwah, y hablaré todavía otra vez. Quizá se hallaran 10. Él dijo: no la destruiré por causa de los 10. Y apenas Yahuwah dejó de hablar con él, Abraham se fue, y Abraham regresó a su lugar. Bereshit, Génesis, capítulo 26. Hubo hambruna en la tierra, además de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham, y fue Yitzhak, Abimelech, rey de los Perishim, en Gerar. Y Yahuwah se le apareció y le dijo: no desciendas a Misrahim, habita en la tierra que te diré. Habita en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu semilla daré todas estas tierras, y cumpliré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Y haré que tu semilla se multiplique como las estrellas del cielo. Y a tu semilla daré todas estas tierras, y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham obedeció mi voz, y observó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mi Torah. Y habitó Yitzhak en Gerar, y los hombres del lugar le preguntaron por su mujer, y él dijo: ella es mi hermana. Pues temía decir: ella es mi mujer, no sea que los hombres del lugar quisieran matarme por Rivka, pues ella era de hermoso parecer. Y sucedió que, estando allá por largo tiempo, Abimelech, rey de los Pelishtim, miraba por la ventana, y aquí vio que Yitzhak reía con Rivka, su mujer. Y Abimelech llamó a Yitzhak y le dijo: he aquí, de cierto, ella es tu mujer. ¿Cómo es que dijiste: ella es mi hermana? Y le dijo Yitzhak: porque dije, no vaya a ser que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo:
¿qué es esto que nos has hecho? Uno del pueblo podría fácilmente haberse acostado con tu mujer y tú hubieseis traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo su pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, ciertamente será muerto. Entonces Yitzhak sembró en esta tierra y cosechó el mismo año 100 veces más, y Yahuwah lo bendijo. Y el hombre se engrandeció, continuó progresando y creció hasta hacerse muy poderoso, pues tenía en posesión rebaños, manadas y una gran cantidad de criados, y los Pelishtim lo envidiaban. De modo que todos los pozos que los siervos habían cavado en los días de Abraham, su padre, los Pelishtim los habían destruido y los habían llenado de tierra. Y Abimelech dijo a Yitzhak: apártate de nosotros, pues eres mucho más poderoso que nosotros. Y Yitzhak partió de allí y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham, su padre, porque los Pelishtim los habían obstruido después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres con los que su padre los había llamado. Y los siervos de Yitzhak cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas corrientes. Y los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Yitzhak, diciendo: el agua es nuestra. Y llamó el nombre del pozo Esek, porque ellos contendieron con él. Y cavaron otro pozo y también lo disputaron, y él llamó su nombre Tzitna. Y se apartó de allí, cavó otro pozo, y por este no disputaron. Y él llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Yahuwah nos ha ampliado el lugar, y seremos fructíferos en la tierra. Y subió de allí a Beersheba. Esa misma noche, Yahuwah se le apareció y dijo: yo soy el Elohai de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu semilla, por cuenta de mi siervo Abraham. Entonces edificó allí un altar, e invocó el nombre de Yahuwah, y asentó allí su tienda, y los siervos de Yitzhak cavaron un pozo allí. Entonces Abimelech fue a él desde Gerar con Ahuzat, uno de sus amigos, y Picol, el capitán principal de su ejército. Yitzhak les dijo: ¿por qué venís a mí, siendo que me odiáis y me habéis echado de vosotros? Y ellos dijeron: hemos visto ciertamente que Yahuwah está contigo. Y dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y concertemos un pacto contigo, que no nos harás daño, así como no te hemos tocado, como no te hemos hecho nada más que bien, y te hemos enviado en paz. Tú eres ahora el bendito de Yahuwah. Y les hizo un banquete, comieron y bebieron. Se levantaron pues temprano en la mañana y se juraron el uno al otro, y los despidió Yitzhak, y ellos se apartaron de él en paz. Y vinieron el mismo día que se llevaron los siervos de Yitzhak y le contaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: hemos encontrado agua. Y él los llamó Shiva, por eso el nombre de la ciudad es hasta el día de hoy Shiva. Y Esaú tenía 40 años cuando tomó por mujer a Yahud, hija de Beriel, y a Basam, hija de Ion el Hiti, que fueron de amargura de espíritu para Yitzhak y para Rivka. Muy bien, Mishpeka, las lecturas fueron geniales. Ahora miren, Apocalipsis 14, versículo 12. Y lo que demostramos en los mandamientos, tienes que seguir estos mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están ellos, los que guardan los mandamientos de Yahuwah y la fe de Yahushua. Y te preguntarás: ¿cómo vas a tener acceso al árbol de la vida? Pues es muy sencillo. En Revelación 22:14 dice: bienaventurados los que cumplen sus mandamientos. Repítelo conmigo: bienaventurados los que cumplen sus mandamientos. Y para que la autoridad sea suya sobre el árbol de la vida, y para entrar por las puertas a esta ciudad, no podemos escapar de estos mandamientos. Muy bien. El Padre es el que te va a dejar entrar en el reino,
Y eso es muy evidente, porque ustedes tienen que hacer su voluntad para entrar en el reino. Y eso está en Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice maestro, maestro entrará en el reino de los cielos, sino el que está haciendo su deseo o voluntad de mi Padre en el cielo. Ahora el Mesías es el mediador y el sumo sacerdote de este pacto renovado. Así que vamos a algunos lugares que hablan de esto. Deuteronomio capítulo 18, versículo 8. Les levantaré un profeta como tú de en medio de su hermano, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. ¿No son como lo que leemos en San Juan 15 y 16? Sus palabras no eran suyas, esas fueron las palabras del Padre. Y será el hombre que no escuche mis palabras, las cuales él habla en mi nombre, eso se lo exijo. Miremos en Salmos 22, versículo 16. Me han rodeado de perros, una muchedumbre de malvados. Me ha rodeado, perforándome las manos y los pies. Veamos en Daniel, capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, y no tendrá nada. Y la gente de un príncipe que viene destruirá la ciudad y el lugar apartado. Ahora ocurrió todo esto. Sí ocurrió. Regresa y mira la línea de tiempo y el final de la misma, con una inundación y decadencia y decretos en la lucha hasta el final. Y eso confirmará un pacto con muchos por una semana. Y a la mitad de la semana pondrá fin a la matanza y a las ofrendas de comida, y en el ala de la abominación él arrasará aún hasta el fin completo, y lo que está decretado será derramado sobre los que no siguen su palabra. Miren en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y sacaré de la casa de David sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu partidario en oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y se lamentarán por él, como el que se lamenta por su propio hijo. Y habrá amargura sobre él, y amargura sobre el primogénito. Por lo tanto, vayamos a Juan 8:24. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo lo creo, moriréis en vuestros pecados. Así que no puedo obligar a nadie a creer en el Mesías, pero no se puede dejar al Mesías, Yahushua, fuera de esta ecuación, porque Él nos trajo la palabra del Padre, y el Padre ha ordenado que debemos ir a través de Él, de Yahuwah, para llegar al Padre. Juan 19, versículo 34. Sin embargo, uno de los soldados con una lanza atravesó su costado, y de allí brotaron sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad, para que vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que la Escritura se cumpliera. Ni un hueso suyo será quebrado. Y de nuevo dice otra Escritura: y verán a aquel al que han traspasado. ¿Estás viendo la conexión? Veamos en Revelación capítulo 1, versículo 7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo que verá, y también aquellos que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí. Amén. Así que detengámonos por un segundo. Quiero que oremos
para que el espíritu apartado del Ruach nos lleve de regreso a los mandamientos del Padre, la Torah y el verdadero Mesías, que nació de acuerdo con las escrituras hebreas comúnmente llamadas el Antiguo Testamento. Padre, te pido que les des valor, que les des aliento mientras ven este video. Hasta aquí fortalece su corazón en este viaje. Dales valor. Dales tenacidad para que sigan buscando tu rostro. Porque si buscan, encontrarán. Si piden, se les dará. Y si llaman, se les abrirá. Que su persistencia persevere en la búsqueda de tu justicia, en el nombre del Mesías, Yahushua. Amén. Así que me explican los nombres. Aquí vamos otra vez. Solo quería presentárselos de nuevo. Yahuwah y Yahushua. Solo debes saber y recordar. El Mesías vino a cumplir la ley, la Torá, en los profetas, según Mateo 5:18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen cielo y tierra, ni una yod, ni una tilde de la Torah pasarán, hasta que todo se haya cumplido. Cuando nos referimos a cumplido o lleno, significa completo. Así que no está todo cumplido todavía. Hay algunas cosas que deben cumplirse. En Filipenses 2, versículo 1. Si hay, por lo tanto, alguna consolación en el Mesías, si algún alivio de amor, si alguna comunión en el Ruach, si algún afecto y estima, cumplid mi gozo, teniendo la misma mente, teniendo el mismo amor, unánimes en un mismo propósito, que nada sea hecho a través de egoísmo o de vanagloria, sino en humildad de pensamiento, para que los unos aprecien a los otros aún más que a sí mismos. La segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por tanto, también oramos siempre por vosotros, que nuestro Elohim os considere dignos de este llamado, y que cumpla todo el buen propósito de su bondad, y del trabajo de fe con poder, para que el nombre de nuestro Maestro Yahushua, Mashiach, sea estimado en vosotros, y vosotros en él, de acuerdo con el favor de nuestro Elohim y Maestro, Yahushua Mashiach. Colosenses capítulo 1, versículo 25. De ella he sido hecho ministro según la administración de Elohim, que me ha dado para vosotros, para cumplir la palabra de Elohim. Así es que cuando todas estas cosas sean completadas, estas profecías, cuando lleguen a pasar, entonces el final va a llegar. Pero hay muchas cosas que no han pasado. Él vino a cumplirlas, y aún hay cosas que se están cumpliendo. Colosenses 2, versículo 9. Porque en él habita la plenitud corporal de Elohim, y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo orden y potestad. En Filipenses 4, versículo 19. Porque mi Elohim suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas, en estima, por el Mashiach y Yahushua. En Romanos 15, versículo 19. A través de poderosos milagros y maravillas, por el poder del Ruach Elohim, de modo que en Yerushalayim y en los alrededores, hasta Illyricum, que es un lugar en Europa, he predicado por completo el Besora del Mesías. Mateo 24, versículo 25. Escuchen. Luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que en el cielo o Shamayim. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre en Adam venir en las nubes del cielo o Shamayim con poder y gran estima, y enviará a sus ángeles o Malakim
con un gran sonido del shofar o trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo, o shamayim, hasta el otro. Ahora bien, aprendemos una parábola de la higuera. Cuando ya sus ramas estén tiernas y las hojas brotan, sabes que el verano está cerca. Asimismo, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. De cierto os digo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidos. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de ese día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Entonces sabremos que está completo y veremos lo siguiente, Revelación 21, versículo 1. Y vi un cielo renovado y una tierra renovada, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y aquí viene la pregunta. ¿Se ha cumplido todo según las Escrituras y los testigos? La respuesta es no. Así lo sabemos cuando lo leemos. Hasta que Él no diga que está hecho, no está hecho. Pero en Apocalipsis, Revelación 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy la Aleph y la Taf. Encontrarás muchas traducciones que dicen soy la Alfa y la Omega, pero aquí la Aleph y la Taf, el principio y el fin. Al que esté sediento, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Miren, su ley sigue en pie. Así que esfuérzate por entender su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Y conéctate, ¿sabes? Comunícate con nosotros en nuestro sitio web. Continúa este viaje, porque vamos a seguir dándote piezas de este rompecabezas para ayudarte a crecer y florecer en él. Una vez más queremos decir gracias de parte de Yahuwah.Army por quedarse con nosotros a través de este tutorial de marcadores de libros. Y el siguiente paso es el paso 2. Allí nos vemos. Shalom, shalom. Y recuerden, el ejército de Yahuwah, justo, fuerte. De parte de Heal the Future Ministry, queremos darle las gracias muy sentidas a More Medadiahu por permitirnos traducir sus videos al español de My Living Branch Hebrew Church. Todas nuestras alabanzas al Padre Yahuwah y Shalom Shalom Mishbika, guerreros y guerreras de los marcadores de libros. También queremos agradecer mucho a Heal the Future Ministry, el ministerio Sana el Futuro en Canadá, a Yahush Daoud y su servidor Yahu Gerson por la producción completa de esta edición en español del video de My Living Branch. Únanse a nosotros para la lectura en español del Sefer, próximamente en vivo en nuestro sitio web www.healthefutureministry.ca para obtener más información sobre esta aventura y cómo unirte a nosotros en el futuro para esta increíble experiencia. Muchas gracias. Be strong and free, bringing truth and life for eternity. Heal the Future Ministry, Branch of Daoud, Root of Jesse Music Productions, en conjunción con My Living Branch Hebrew Foundations. Y Righteous Strong Productions. Sharing his name, oh Yahuwah, who cares? His bookmarkers are seeds of his love, sent to awaken this world from above. With each one given, a ruach is rooted, sustained and be nourished. Yahuwah's army, righteous, strong, planting seeds of light, awakening this world with Yahuwah's might. Traveling about the corners of the earth, spreading the good news of the one true Elohim. We are Yahuwah's army, righteous, strong. Baruch Hashem, Yahuwah.
Yahuwah, the one we proclaim. Join his righteous army and receive the promise for your life. Yahuwah's army, righteous, strong. Baruch Hashem Yahuwah, the one we proclaim. Join his righteous army and receive the promise for your life. Yahuwah's army, righteous, strong. Yahuwah's army, righteous, strong. Planting seeds of light, awakening this world with Yahuwah's light. Across the corners of this earth we go. With his word, the true Elohim will know. Oh, Yahuwah's army, righteous, strong. Bringing truth and life for eternity. 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 The one we proclaim. Yahuwah, 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 Yahuwah,
Yahuwah.